Buenos días, hermanos en Cristo Jesús. Les saludo el día de hoy, 15 de septiembre de 2024, celebrando hoy el día de Nuestra Señora de los Dolores. Y vamos a empezar con la oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé tú nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Amén. Y vamos a llamar al Espíritu de Dios por quien todo fue creado. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Y vamos a empezar con la primera lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha abierto el oído, y yo no he resistido. No me he hecho atrás. He ofrecido mi espada a los que me golpeaban, mis mejillas a quienes me mesaban la barba. No he hurtado mi rostro a la afrenta de los salivazos. El Señor Dios viene en mi ayuda, por eso soporto la ignominia, por eso he hecho mi rostro como pedernal, y sé que no quedaré defraudado. Próximo está el que me hace justicia. ¿Quién puede litigar conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi demandante? Presénteme ante mí. Si el Señor Dios me ayuda, ¿quién puede condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, y esta palabra es para los siervos de Dios que están con Dios y que Él es su baluarte, su roca, su ayuda. Que solo dependemos de Dios para vivir. Que no nos vanagloriamos en aplausos humanos, sino en el querer de Dios, en el hacer la voluntad de Dios. Y por eso dice la palabra, ha abierto el oído y yo no he resistido. Hace 8 días el Señor en el Evangelio hablaba de un sordo mudo al cual le abrió los oídos. Le dijo, ábrete. Y él escuchó, él pudo oír. Pero parece, hermanos, que de un tiempo para acá los oídos de todos están sordos a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra, he ofrecido mi espada a los que me golpeaban. Porque el siervo de Dios, hermanos, se va contra el mundo. El siervo de Dios se hace frente a un mundo oscurecido, a un mundo perverso, del cual no podemos hacer parte, del cual tenemos que hacer frente y decir la verdad, aunque, hermanos, la verdad a nadie le gusta. Y por eso dice la palabra, sé que no quedaré defraudado. Próximo está el que me hace justicia, porque ya viene la justicia de Dios. Y por eso, hermanos, no estamos para agradar a nadie, no estamos para convencer a nadie. Pronto todos verán con los ojos de Dios y nos daremos cuenta quién es el falso y quién es el verdadero. Y nuestra alegría está en Dios, que nos hace justicia
¿Quién puede condenarme si Dios está conmigo, hermanos? ¿Quién? ¿Quién puede condenarme si Dios está conmigo? Dice la palabra. Salmo 114. Un brindis por la salvación. Amo al Señor porque escucha mis súplicas e inclina su oído hacia mí. Lo invocaré toda mi vida. La muerte me tenía en sus lazos. La angustia del sepulcro me invadió. Solo encuentro dolor y tristeza. Invoco tu nombre, Señor. Te ruego, Señor, que me salves. El Señor es bueno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor protege a los sencillos. Estando ya sin fuerzas me salvó. Recobra tu calma, corazón, que el Señor fue bondadoso contigo. Él me libró de la muerte, me enjuagó las lágrimas, me libró de caer. Caminaré en presencia del Señor en el mundo de los vivos. Un brindis por la salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y este salmo, hermanos, es la salvación de Dios. Por eso el alma está feliz y dice un brindis por la salvación, porque el Señor ha escuchado sus súplicas, ha inclinado su oído hacia mí y me ha librado de la angustia, de la tristeza y del dolor, porque Él protege a los sencillos, estando ya sin fuerzas me salvó. A los sencillos son sus elegidos, a los sencillos, a los que no nos damos de tener conocimientos humanos, porque es basura, todo eso es basura, al lado de la grandeza de Dios, de la sabiduría de Dios. Dice, me libró de la muerte y enjugó las lágrimas, me libró de caer. Porque el Señor es bueno, hermanos, el Señor es misericordioso, pero para eso debemos serle fieles, no idolatrar ídolos, como lo decía la palabra ayer. La palabra de ayer era tan clara, porque el Señor siempre nos habla claro. Es el hombre que no escucha, que no entiende la palabra de Dios, y por eso dice esta lectura que acabamos de leer. El Señor me abrió los oídos y yo no resistí. Porque el que escucha la palabra de Dios hace su voluntad. Y por eso, en la palabra de ayer de Corintios, que nos decía, muy claro, hermanos, porque el Señor habla claro, de no caer en la idolatría y de todo lo que el apóstol hace para que otros no caigan. Y decía, quiero decir con esto, estoy leyendo primera de Corintios 19, quiero decir con esto que las víctimas ofrecidas a los ídolos son algo. No, pues los paganos ofrecen sus sacrificios a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que entren en comunión con los demonios. No pueden beber a la vez el cáliz del Señor y de los demonios. No pueden participar a la vez de la mesa del Señor y de los demonios. ¿O queremos provocar los celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, muy claro. No pueden participar de la mesa del Señor y a la vez la de los demonios, porque así está la estructura de la iglesia, dividida entre Cristo y los demonios. Por eso el Señor dice, no pueden participar de la mesa del Señor y de los demonios, porque el Señor es un Dios celoso. No puedes hacer comunión con un masón, porque el Señor es celoso. No puedes estar en comunión con la masonería eclesial, con un usurpador, porque el Señor es celoso, dice la palabra. Y vamos a leer
La segunda lectura para el día de hoy, de la primera carta de Santiago. Hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta el alimento cotidiano y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y aliméntense, sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve esto? Lo mismo es la fe, si no tiene obras está muerta en sí misma. Por el contrario, alguien dirá, tú tienes la fe y yo las obras. Muéstrame pues tu fe sin obras y yo te muestro, y yo con mis obras te mostraré la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Porque en estos días, hermanos, el Señor nos dijo en su Evangelio, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Porque está primero el hacer la voluntad de Dios. Él lo que quiere que hagamos su voluntad. Y por eso dice la palabra, si tienes fe, ¿dónde están tus obras? Y tus obras deben ser movidas por el Espíritu Santo. Solo por el Espíritu Santo, no lo que tú piensas. Ay, es que yo ayudo a tal persona porque esta sí se lo merece. ¿Tú qué sabes? Si te dejas llevar por el Espíritu Santo, el Señor te mostrará qué debes hacer en cada momento, qué obra debes hacer y cuál no. Porque el Señor es fiel y bueno y justo y le da a cada quien lo que se merece. Y por eso habla de las obras. Y la mayor obra, hermanos, es decir la verdad. Sacar a la gente de la mentira, esa es la obra mayor que el Señor quiere que hagamos, evangelizar con la verdad, no con mentiras. Porque eso es lo que le puedes dar a un alma, la libertad. Y libre eres cuando encuentras la verdad que es Cristo Jesús. Y la obra más grande es evangelizar la verdad de Cristo, que va contra el mundo entero. Hoy contra el mundo entero, antes contra el mundo, ahora contra el mundo y contra la misma iglesia, porque ha entrado el espíritu inmundo. Hermanos, les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Salió Jesús con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías. Y Jesús le ordenó que no se lo dijeran a nadie. Desde entonces comenzó a declararles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, morir y resucitar al tercer día. Esto lo decía con la claridad, pero se lo llevó Pedro aparte y se puso a reprenderlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, pidamos que estas santas palabras de este santo Evangelio perdonen nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Amén. Y vemos, hermanos, como el Señor nos pregunta hoy a ti y a mí, ¿quién soy para ti? Empieza diciendo quién soy para el mundo. Y sabemos que para el mundo
ha sido rechazado, ha sido crucificado. No le escuchan, lo ignoran. Cuando Él está a la puerta y llama, el mundo entero le cierra la puerta y lo ignora. Y por eso dice, ¿y quién soy para ustedes? ¿Para ustedes quiénes? El pueblo de Dios, los que lo aman. Pedro dice, tú eres el Mesías. Para los verdaderos cristianos, Cristo es la vida, es la verdad y no hay otra. No hay otro camino para ir al Padre. Y para su iglesia, hasta hace unos pocos años también lo era, hermanos, pero ya no. Ya han sacado a Cristo, ya. ¿Y por qué este evangelio hoy, hermanos? Porque ya viene el tiempo en que van a decir que Cristo fue un profeta más. Van a decir que encontraron sus restos, van a utilizar artimañas, porque ese es el demonio mentiroso, para decir que ya no le rindamos culto a Jesús, sino solo a Dios. Y ya está la casa abrahámica y ya están los planes del nuevo orden mundial. Y Cristo les estorba. Pero el Señor finalmente le interesa qué piensas tú, discípulo de Dios. ¿Qué piensas tú, que te llamas cristiano? ¿Quién es para ti Cristo? ¿Vas a seguir esa mentira que van a decir? ¿O te irás a dar la vida por Él y te opondrás a todas esas mentiras? Y dice el Señor que lo mismo que pasó con Él pasará en su iglesia, que tiene que ser rechazado por los maestros de la ley, por los sacerdotes. Dice aquí somos sacerdotes, ya lo es, hermanos, ya todos son masones, lo han rechazado. Igual la iglesia pasará por sus dolores y ya pasó. ¿Y por qué el Señor se aparta de su estructura, de esos masones, de los templos? Y viene el remanente fiel, el resto fiel de Cristo, porque Él les dice, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y eso es lo que ya el sínodo sinodal, que es una mentira, una patraña del demonio, ya se ha ido contra lo sagrado, ya han aprobado todo, todas las herejías y blasfemias. Y por eso el Señor se dice, apártese de mí, Satanás, porque sus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y eso es lo que entró el mundo a la iglesia, en vez de la iglesia predicar al mundo, el mundo está dentro de la iglesia. Seamos fieles a Dios, hermanos. Digámosle que solo Él es el Mesías y que vamos a ir con Él hasta el fin, que seremos fieles, que para nosotros seguirá siendo el Mesías, el dueño de la vida, la verdad, el camino. Y seremos fieles a Él y no a un mundo atroz y mentiroso. Y por eso dice el Señor en su evangelio, apártate de mí, Satanás, porque todos los que tienen pensamientos del mundo se apartan de Dios y se van con Satanás, porque debes elegir o el mundo o Cristo. Y por eso dice más adelante el Señor, para terminar el evangelio, a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Porque el que siga a Cristo se va en contra del mundo, hermanos, en contra de todos aquellos que hoy están en contra de la palabra de Dios, de Cristo y de su iglesia, que están vestidos de corderos, pero no son más que lobos rapaces, masones, cambiando la sana doctrina y el evangelio de Cristo. Y dice también, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el evangelio, la salvará, porque Dios es fiel y su palabra es fiel. El que pierda al mundo, a los amigos, a la familia por Cristo, se salvará.
Y vamos a leer un mensaje dado por la Santísima Virgen María el 15 de septiembre, en la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, al sacerdote Gobi en el año 1987. Este mensaje fue dado en Akita, Japón, donde la madre en una imagen dejó sus lágrimas por el dolor en profecía que veía para estos tiempos. Y en esa aparición de Akita, Japón, la madre dijo y profetizó de todo lo que está pasando. Dio el tercer secreto de Fátima que han ocultado, de cómo la iglesia estaría llena del espíritu del mundo y cómo Satanás entraría a su vértice. Vamos a leer el mensaje. Pongan mucha atención, hermanos, porque es la Madre del Cielo la que va a hablar. ¿Por qué aún lloro? Te he querido aquí, hijo mío, tan amado y tan acechado por mi adversario, en la memoria litúrgica de mis dolores y de mi materna participación en todo el inmenso padecer de mi Hijo Jesús. Estoy al pie de la cruz que lleva cada uno de mis hijos. Estoy al pie de la cruz que hoy lleva la Iglesia y toda esta pobre humanidad pecadora. Soy verdaderamente madre y verdadera corredentora. ¿Por qué aún lloro? Lloro porque la humanidad no acoge mi materna invitación a la conversión y a su retorno al Señor. Ella continúa corriendo con obstinación por el camino de la rebelión a Dios, a su ley de amor. Abiertamente se niega al Señor, se ultraja y se blasfema. Se vilipendia públicamente y se pone en ridículo a vuestra Madre Celeste. Mis llamadas extraordinarias no son acogidas. Los signos que doy de mi inmenso dolor no se creen. Vuestro prójimo no es amado, cada día se atenta contra su vida y sus bienes. El hombre se vuelve cada día más corrompido, más impío, más perverso y más cruel. Un castigo peor que el diluvio está a punto de caer sobre esta pobre y pervertida humanidad. Descenderá fuego del cielo, y será este el signo de que la justicia de Dios ya estableció la hora de su gran manifestación. Lloro porque la Iglesia continúa caminando por la senda de la división y de la pérdida de la fe, de la apostasía, de los errores que cada vez se publican y siguen más. Ahora se está cumpliendo lo que predije en Fátima, lo que revelé aquí en el tercer mensaje, confiado a una hijita mía. Entonces también para la Iglesia ha llegado el momento de su gran prueba, porque el hombre de la iniquidad se establece en su interior y la abominación de la desolación entrará en el templo, santo templo de Dios. Lloro porque en gran número las almas de mis hijos se pierden y van al infierno. Lloro porque son demasiado pocos los que acogen mi invitación a orar, a reparar y a sufrir y a ofrecer. Lloro porque os he hablado y no he sido escuchada. Os he dado signos milagrosos y no he sido creída. Me he manifestado a vosotros de manera fuerte y continua, pero no habéis abierto la puerta a vuestros corazones. Al menos vosotros, mis hijos predilectos e hijos consagrados a mí, corazón inmaculado, pequeño resto de Jesús, guarda celosamente en el seguro recinto de su amor divino. Escuchad y acoged mi dolorosa invitación, que desde este lugar aún hoy dirijo a todas las naciones de la tierra. Preparaos a acoger a Cristo en el esplendor de su gloria, porque el gran día del Señor ha llegado. Amén. Hermanos en Cristo Jesús, yo deseo que pasen una excelente semana y deseo que la paz del Señor abunde en sus corazones. Amén. Capito di voi giovani, di questi qui, no? È la capacità del dialogo
interreligioso. E questo è molto importante, perché se voi incominciate a litigare, la mia religione è più importante della tua, la mia è la vera, la tua non è vera, dove ci porta questo? Qualcuno risponda, dove? Someone respond. Where would it lead us? Forte. Distruzione. E così. E ci vuole litigare. Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio.